Ahora, trabajando con los colegas del área, sí, es más frecuente, sobre todo cuando llevamos adelante proyectos, ¿sí?, del área en las escuelas. Este, pero sí, yo considero que es importantísimo trabajar Bien, interdisciplinariamente, y yo creo que la escuela está atendiendo, o uno de los propósitos que tiene el sistema educativo es trabajar con saberes integrados que está implicando casualmente eso. Lo que pasa que para poder lograr eso necesitamos generar acuerdos y condiciones de trabajo para construir equipos de trabajo que tengan sus propios espacios y tiempos, ¿no? bien. Voy a pedirles a los alumnos, ahí te veo que estás con micrófono abierto, por favor, para no interferir con ruidos, si pueden silenciar. Gracias. Bueno, nosotros cuando damos clases en nuestra cátedra, hablamos de un plan alternativo, hablamos de un plan B. Entonces muchas veces los alumnos nos preguntan, ¿y esto para qué? Lo tengo armado, pero no lo uso. Entonces, la pregunta es, ¿de qué depende el armado de ese plan alternativo y cuándo se usaría? Bien, eso es una cosa que tenemos que evaluar cuando vamos a proponer un plan alternativo. Yo creo que hay dos formas de utilizar un plan alternativo. Una es para seguir desarrollando contenidos y otro es de repente para generar una actividad que proponga diversión en los chicos. No es bueno abusar de ni una ni de la otra. Yo, por ejemplo, en el normal 3, los días que llueve no puedo utilizar el patio y no hay un Zoom. Entonces, obligatoriamente tengo que trabajar en el salón, ¿sí? Y bueno, como la escuela cuenta con las notebooks y cuenta con un cañón, yo aprovecho para que los chicos puedan ver videos educativos relacionados con los contenidos que por ahí estoy trabajando. No sé, de repente si estoy trabajando un juego deportivo, conocer un poquito más ese deporte. O de repente planteo juegos que sean divertidos, donde se trabaje por ahí lo que es las prácticas expresivas, ¿sí? Digamos que no puedo llegar a la escuela y decir, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Llueve, no sé qué hacer, a ver, qué tutti frutti, como hacen bastantes profesores, digamos. Tengo que tener algo, digamos, planificado de antemano con un propósito, ¿sí? Siempre con un propósito. Bien. Bueno, y ahora estamos llegando a la tan temible evaluación. Mi pregunta es, en primaria, la evaluación se acredita en un trimestre en un registro que se llama el boletín de información a los papás. Entonces, puntualmente, ¿cómo manejas la evaluación en tus clases y qué criterios tomás para cerrar esa nota que acredite el aprobado o la nota que va al boletín? Bien, el tema de la evaluación es un tema complejo, ¿sí? Y que también a veces hay desconocimiento de parte de los docentes. Y a veces hay conocimientos, pero uno no encuentra la forma de llevar a cabo esas prácticas evaluativas. Eh, la evaluación no sirve para medir, sino para tener información para tomar decisiones. Eh, yo creo que usamos la evaluación en distintos periodos del año, digamos, con distintos objetivos. Yo a principio de año planteo unas prácticas evaluativas donde me den indicios de un punto de partida, digamos, un diagnóstico. Para poder plantear determinados contenidos tengo que saber qué saberes previos traen los chicos. ¿Cómo puedo hacer ese diagnóstico? A través de plantear una actividad, un juego, y ver cómo se desenvuelven los chicos frente a los problemas motrices que presentan los juegos. Eh, y después, durante el desarrollo de las unidades didácticas, lo que yo voy haciendo es, por ahí, identificando respuestas de los chicos, las voy anotando en un cuadernito, y
cuando estoy concluyendo las unidades didácticas, genero una planilla, planteo una práctica de evaluación donde tengo una planilla, donde pongo indicadores que sean claros, donde yo puedo registrar cómo se relacionan los chicos con los contenidos que están experienciando. Y bueno, a mí no me interesa que los chicos cumplan un determinado objetivo, no sé, que lancen, no, sino a mí lo que me interesa es que los chicos puedan, dentro del tránsito de ese avance dentro del contenido, dentro de la complejización, me interesa que logren un cambio, ¿sí? O sea, que haya un cambio entre el punto de partida, ¿sí? Y el recorrido, o el final del recorrido, ¿sí? No me importa que hagan determinada habilidad en base a un modelo y que cumplan ese modelo. No sé si fui claro o tenés alguna otra No, pregunta. sí, por supuesto. Sí, por lo menos para mí sí. Y ahora para cerrar este periodo de clase presencial, hasta acá con esta mirada, te pregunto, ¿cómo ves a la educación física en cuanto a su importancia o no en los establecimientos educativos? ¿Qué, qué es lo que la jerarquiza o no y de qué depende? Mira, la educación física, gracias a Dios, de a poquito está siendo cada vez más jerarquizada dentro de las escuelas. El tema de la jerarquización de la educación física en el sistema educativo a veces está boicoteado por los mismos docentes, por los mismos profes. Y tiene que ver por ahí con el profesionalismo que tienen esos profes, ¿sí? En su trabajo como docentes de una institución. Muchas veces los profes no respetan las normativas que tiene el sistema educativo, o no tratan de vincularse con los pares, o de generar proyectos comunes, ¿sí? O por ahí perdemos de vista la ética en cuanto a la informalidad que por ahí tiene nuestra área. Bueno, esas cosas me ha tocado verlas como inspector. Hay un micrófono abierto que... Perdón, pido por favor que apaguen los micrófonos porque interfiere en lo que el profesor está... Ahí está. Y bueno, yo creo que es fundamental que los profes, es fundamental profesionalizar nuestra profesión, para la redundancia y el juego de palabras. O sea, que el profe se forme, que se capacite, ¿sí? Yo te puedo contar mi experiencia propia. Yo cuando entré en el Normal 3, empecé con suplencia, pocos módulos, después fui pasando a ser provisional, después conseguí el cargo, bueno. Y al principio no participaba en las reuniones institucionales porque o no me invitaban o no me enteraba, como iba 2 horitas, por ahí no me coincidían los días que eran las reuniones, bueno. Y después empecé a participar cada vez más. Y el profe, viste, dice, viene el profe, pero hubo un año que una reunión, una plenaria en la escuela, donde se abordó el proyecto institucional, y bueno, y yo pedí la palabra, hice un aporte, y se me quedaron todos mirando, viste, como diciendo, no lo teníamos a estaba También tapado. pensamos. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que valorar que nosotros tenemos una formación académica, tenemos una formación universitaria, ¿sí? Nosotros en nuestra formación nos relacionamos con un montón de disciplinas, sabemos contextualizar esas disciplinas en nuestro campo propio, nos relacionamos con un corpus propio de conocimiento, y eso nos posiciona bien dentro de una escuela. Y eso nos tiene que hacer responsables de nuestro grado Claro. de profesionalización, ¿sí? Dentro del sistema educativo. Eh, por lo tanto, que nuestra profesión esté jerarquizada depende de nosotros, ¿sí? Pura y exclusivamente de nosotros, y que defendamos a la educación física dentro del sistema educativo. Excelente. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la segunda etapa que yo tenía pensada como organizativa de esta entrevista, que es los momentos que estamos viviendo, es esta pandemia.
proyecto que llegó así de forma imprevista y que nos ha movilizado tanto a todos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo te afectó esta situación a vos personalmente y cómo pensaste la organización y cómo implementás tus clases con este problema? Bueno, primero hay que tener bien en claro que para esto nadie estaba preparado. ¿Sí? Nadie sabía cómo actuar, ni los docentes, ni los directivos, ni los inspectores, ¿sí? Y en primer medida el sistema educativo de repente se vio ante una disyuntiva de decir, bueno, me enfrento a esto, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué líneas bajamos? Bueno, a mí me agarró en una situación donde yo de repente cesé en mi cargo de inspector a principio del año lectivo y tuve que volver a mi escuela y tuve que acceder a otras dos escuelas porque yo había pedido un acrecentamiento y bueno, me salieron las otras dos escuelas. Y en una escuela de esas dos nuevas pude dar una clase sola y en la otra escuela no pude dar ninguna clase. O sea que en la escuela 61, en la primera 61, no conozco a los chicos. O sea, no los conozco presencialmente, personalmente. Y en la escuela 20 tuve una clase sola. No solo no conozco a los chicos, sino que no conozco a los docentes tampoco. Prácticamente no los conozco. Los conozco en forma virtual. Y ni hablar las familias, ¿sí? Por lo tanto, bueno, yo de repente me vi en un escenario que no conocía, con todos los temores extra escuela que uno tiene, y, bueno, y esa falta de conocimiento del contexto donde yo me iba a insertar. Eh, bueno, lo que tuve que hacer es primero buscar las formas de vincularme, ¿sí? Ya sea con mis pares docentes como con mis alumnos, y tratar de generar una propuesta que genere confianza en los alumnos, ¿sí? En los alumnos y las familias. Con Normal 3 fue un poco más fácil porque yo a los alumnos míos ya los conocía, ya los tuve años anteriores. Pero bueno, con las otras escuelas tenía que generar un vínculo y buscar una estrategia que me permita entrar, ¿sí? Dentro de las familias. En un principio no sabía cómo hacer, empecé a probar. Y después me di cuenta que era más fácil trabajando con otros, ¿sí? Entonces empecé a hablar más con las maestras, a preguntarles cómo estaban trabajando ellas, en qué medida podían conectarse con los chicos, qué recursos les resultaban más útiles, cómo eran las devoluciones de los chicos, qué grado de participación había en cuanto a las devoluciones. Bueno, eso me ayudó a mejorar mis propuestas. Yo lo que uso es el WhatsApp, porque el WhatsApp es el recurso por ahí tecnológico que más usan las familias. Lo que hago son producir videos que no excedan los 5 minutos. Cada video tiene una estrategia, tiene sus estrategias, digamos, la forma por ahí de plantear el video es que primero contextualice la actividad, de que sea interesante no solo para los alumnos, sino que también sea interesante para las familias, porque nosotros en este contexto, un contexto de nueva escuela que tenemos ahora, que no es la escuela que nosotros conocemos, la escuela que está en un edificio, es una escuela virtual, ¿sí? En este contexto ya no están solamente el docente, el contenido del alumno, sino que también, sobre todo en primaria e inicial, están las familias, que son un poco los interlocutores. Entonces, a veces es, yo diría, muy importante involucrar a las familias, no para que las familias le resuelvan las actividades o las propuestas a los chicos, sino para que los incentiven o les faciliten los escenarios para poder desarrollar esas actividades. O sea, el fin último es que los chicos puedan resolver en forma autónoma, pero está bueno también que resuelvan las propuestas en familia para que las resuelvan con otros, ¿sí? Porque en definitiva la educación física lo que tiene es, una de las ideas por ahí centrales que tiene la educación física es la interacción con los demás, ¿sí? Entonces, puedo también abordar ese punto a través del trabajo en familia. Bueno, los videos están planteados de esa manera y de ninguna manera yo me centro tanto en el contenido o en la secuencia o el avance del contenido como si estuviera en la escuela.
¿sí? A mí lo que más me importa, y creo que a todos, y es una línea que se ha bajado del sistema educativo, lo que acá prima es el vínculo. ¿Sí? Si yo no tengo un vínculo, si yo no genero lazos, no puedo enseñar nada. ¿Sí? Nosotros tenemos que asegurar, o sea, el sistema educativo tiene que asegurar 3 cosas, de hecho se planteó así, que son la continuidad pedagógica para que los chicos tengan respetado su derecho a aprender y su derecho de cuidado, que estén asistidos en cuanto a la alimentación, digamos, y que estén cuidados o protegidos ante vulnerabilidades. ¿Sí? Esas 3 cosas se hacen. Los docentes trabajamos sobre la continuidad pedagógica, la política trabaja sobre la parte alimentaria, con ayuda de los docentes, y la parte de cuidado trabajan los equipos de orientación. ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos qué lugar ocupamos ahí, ¿sí? Porque si no sabemos qué lugar ocupamos, no vamos a saber cómo actuar. Y es importante que sepamos que tenemos que trabajar en equipo, no aisladamente, ¿sí? Es importante que haya espacios para socializar experiencias, para sacarnos dudas, para poder mejorar nuestras propuestas, ¿sí? Yo en la primera medida trabajaba con videos y después me fui dando cuenta de que no todo el mundo tiene conectividad, ¿sí? O me di cuenta de que la característica de esta nueva forma de hacer escuela es en su mayor parte asincrónica, porque nosotros enviamos una propuesta que no le llega a todos al mismo tiempo, y las respuestas no vienen todas al mismo tiempo, ¿sí? Eh, y donde hay pocos espacios para tener un encuentro casualmente sincrónico, donde los chicos puedan compartir sus experiencias. Eh, Eso yo solo no lo puedo hacer, lo tengo que formular a nivel institucional, con mis pares, ¿sí? Generar encuentros como el que estamos generando ahora, con mis alumnos. Este, no es fácil, no es fácil, pero todo se simplifica si trabajamos en equipo y con nuestros colegas. Bien, tenía pensada hacerte algunas preguntas, algunas ya más o menos me diste un panorama, pero las voy a hacer para ejemplificar. Por ejemplo, una de las preguntas que tenía pensada era qué pasaba con los contenidos del diseño curricular, si todos los contenidos que el diseño curricular menciona, porque está preparado no para este momento, sino para el momento que estábamos trabajando antes de esto, si esos contenidos alcanzan o tenemos que agregar otros contenidos nuevos. En parte lo hablaste, pero quiero preguntarlo. Después la otra pregunta, así que ya te explayás, es si el WhatsApp es con teléfono de los papás, de los alumnos, o o cada uno de los alumnos tiene un número propio. Y la tercera pregunta dentro de esto, ya que te gusta hablar mucho y yo no quiero interrumpirte, sería, ¿cada cuánto mandás trabajo o te conectás con ellos? ¿Y cuánto ellos reciben y devuelven? ¿Cómo es ese intercambio de lo que vos presentás y lo que ellos elaboran? Bien, me olvidé lo primero que me dijiste. Lo del contenido. Bien, los contenidos. Bueno, lo que tenemos que entender es que la planificación de la contingencia, frente a la contingencia, la planificación que nosotros hacemos de la continuidad pedagógica frente a esta contingencia es semana a semana. O sea, nosotros no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Por ahí la semana que viene deciden que volvamos a las escuelas. Por ahí no, dicen dentro de 2 meses. Y capaz que dicen durante 2 meses, pero al mes dicen volvamos a la escuela. O sea, no se puede prever, ¿sí? La planificación tal cual nosotros la concebimos es una planificación que uno hace para anticipar el trabajo durante un periodo de tiempo, ¿sí? En este contexto es imposible hacer eso, no podemos planificar. Por lo pronto, lo que prima, ¿sí? Ahora es el vínculo, generar propuestas o por hacer propuestas donde se trabaje y se sostenga el vínculo, ¿sí? Y el contenido va a estar en un segundo plano. El contenido va a apuntar más que nada a poder captar la atención de los chicos y que los chicos se mantengan en actividad
y mantengan el vínculo con nosotros. Si la pandemia se mantuviera y nosotros ya tendríamos la certeza de que por ahí podemos trabajar a un mediano plazo, y bueno, ahí sí podríamos llegar a plantear una secuenciación, digamos, de contenido, pero en este contexto es muy difícil trabajar de esa manera. Con respecto a la utilización del WhatsApp, los WhatsApp, digamos, la forma esta de conectarnos está vinculada, digamos, al uso de esa tecnología por parte de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que en su mayor parte los teléfonos son de los padres o de algún familiar. No tenemos que perder de vista el tema de la responsabilidad civil, ¿sí? Porque si bien la escuela no está dentro de un edificio, las normativas que tiene el sistema educativo siguen presentes y tienen que ser respetadas. Lo vemos con el tema del uso de imágenes. Necesitamos tener permisos para poder utilizar imágenes y difundirlas, por eso hay que tener cuidado con eso, dónde las uso, sobre todo cuando uno le plantea devoluciones a las propuestas, que los chicos le generen devoluciones a lo que vos le proponés, para manejar, digamos, esa información en un ámbito cerrado donde no tenga difusión. Por eso es importante involucrar a las familias en las actividades de alguna manera, ¿sí? Como interlocutores, como mediadores. Con respecto a las devoluciones, eh, digamos, el mayor propósito que tienen las devoluciones es saber que los chicos están, ¿sí? De que los chicos no están desertando de la educación y que sientan que nosotros estamos presentes, ¿sí? Eso es fundamental, que sientan que nosotros estamos presentes con nuestra voz, con nuestra imagen. Por eso para mí es muy importante, por ejemplo, el video. El video, los chicos te ven, los chicos perciben la calidez por ahí que vos les planteás cuando le estás hablando. Los chicos que no están conectados, lamentablemente, no te queda otra opción que el papel o una cartelera que vos dejés en la escuela los días que la familia vayan a buscar los bolsones de alimentos. O que le envíe los cuadernillos que sacó el sistema educativo. Pero las devoluciones tienen como propósito, ¿sí? No, yo no voy a evaluar a ver qué progreso tiene el chico en ese contenido, sino lo que voy a evaluar es que el chico esté, que el chico sienta que lo que vos le estás enviando le llega y que el chico está generando una respuesta ante eso que vos le estás enviando. Bien, esto está fuera de contexto, pero me surge contarlo porque realmente es una admiración que he sentido como colega, te lo digo. Este, yo te sigo por Facebook y veo parte de esos videos y en muchos de ellos te he hablado, te he felicitado, porque me parece que esos videos que vos armás, esos juegos, donde involucrás a tu familia también para mostrarlos y que el alumno pueda ver que esa explicación que diste se puede llevar a cabo y he visto a tus hijos jugar, lo cual me encanta. Este, la pregunta es, y también te digo, el tema de la peteca, cuando enseñaste a armar la peteca, y tuvieron un montón de ideas, la verdad que, entonces, la pregunta es, ¿podemos invitar a nuestros alumnos a que por Facebook te busquen y puedan ver parte de esto que estás contando, lo puedan ver en vivo? Sí, cómo no. El Facebook mío es Fede Montalvo. Y en otro canal que también publico esas experiencias es en el Instagram que yo tengo con fines educativos, que es Profe Fede Montalvo. Porque está bueno socializar las experiencias para que les sirvan de herramienta a los demás. Digamos, los conocimientos hay que compartirlos, no hay que guardárselos. Si no, no tiene sentido tener esos conocimientos. Y a su vez es importante nutrirse de los conocimientos de los demás, o las experiencias. Claro. Bueno, entonces te voy a preguntar, también casi ya puedo visualizar que lo has hablado un poco, pero los chicos lo preguntan y yo quiero respetar las preguntas de los alumnos, ¿no? ¿Qué diferencia hay en esta evaluación, en este periodo, a la que veníamos trabajando antes? Bien, bueno, primero que nada nosotros tenemos una comunicación que fue emanada
digamos, de educación. Una que es general y una que es específica del campo de la educación física, que está, digamos, hay una circular técnica que mandó la Dirección de Educación Física, donde digamos, nos muestra o nos indica determinadas pautas a tener en cuenta en el momento de evaluar. Bueno, lo que queda claro es que no se va a calificar y que la evaluación no es sobre digamos, el rendimiento o sobre los contenidos. O sea, no se va a evaluar a los alumnos, sino lo que se va a evaluar es el proceso de enseñanza, ¿sí? Y la evaluación no va a estar planteada airadamente por cada profesor, sino que se van a aunar criterios institucionales para plantear prácticas evaluativas que evalúen, como dije recién, los procesos de enseñanza. ¿Para qué se van a evaluar los procesos de enseñanza? Para poder perfeccionar las propuestas, ¿sí? Porque acá el fin que tiene este plan de continuidad pedagógica, lo vuelvo a repetir, es mantener, sostener los lazos, sostener los vínculos. Entonces, todo lo que se haga va a estar apuntado, digamos, o va a ser foco en mantener y sostener ese vínculo, y por lo pronto, o por lo tanto, lo que vamos a tratar de lograr es cada vez ir perfeccionándolo más. Bien. Y ahora una pregunta muy personal. ¿Cómo ves vos la vuelta cuando suceda a lo presencial con respecto a esto que vamos a tener que tener en cuenta en cuanto a respetar distancias o al contacto con el otro, los espacios? ¿Cómo imaginás vos el regreso a lo presencial y qué educación física te parece que podemos empezar a trabajar? Mira, todas las crisis a las cuales nosotros nos enfrentamos, en este caso esta contingencia que nos presenta esta pandemia, te va a plantear fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Y yo me centraría en las oportunidades, ¿sí? Porque las oportunidades es lo que nosotros podemos ir vislumbrando para poder plantear a futuro. Yo creo que nos generó, esta nueva escuela nos generó dos oportunidades que son muy importantes. Primero, yo creo que logramos a través de la virtualidad poder ingresar a las familias y poder hacer visible la educación física dentro de las familias, ¿sí? Que se comprenda que no es solo jugar, sino que es importante que el chico juegue, se mueva, desarrolle sus habilidades motrices, conozca prácticas culturales. Eso por ahí la familia lo había perdido de vista por no conocer bien para qué es la educación física en la escuela. Y otra de las cosas, de las oportunidades que nos ha generado esta contingencia es que empezamos a trabajar en equipo, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es trabajar en equipo, ¿sí? Porque estamos compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos, nos estamos sacando dudas. Y bueno, se ha logrado en las escuelas trabajar en equipo, relacionarlo, buscar estrategias en común, para tratar de llegar todos a un mismo propósito. ¿Cómo va a ser la escuela cuando volvamos? Y eso nadie lo puede contestar. Nadie lo puede contestar porque cuando se presentó la pandemia, nadie podía contestar qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Recién ahora, no sé cuánto tiempo ha pasado de la pandemia o del aislamiento social, tenemos más o menos ciertas herramientas o hemos encontrado determinadas prácticas que son más efectivas que otras. Obviamente hay que tratar de hacer anticipaciones, pero no sabemos cómo va a ser el contexto cuando volvamos. Podemos anticiparnos, pensar cómo puede llegar a ser, pero puntualmente o concretamente cómo va a ser no sabemos. Yo creo que lo vamos a ir viendo en la medida que lo vayamos transitando y ahí vamos a ir perfeccionando como estamos haciendo ahora nuestra práctica. Sí, va a ser el día a día, ¿no es cierto? Este periodo nos llevó a todos a perder algunos hábitos, pero a ganar muchos otros, ¿no?
me parece brillante. Federico, un placer para Bueno, mí, gracias. creo que para los alumnos también, haberte escuchado. Eh, ¿Te gustaría hacer algún comentario sobre algo que no hemos preguntado? ¿Algo para dejarnos? Sí. A mí me gustaría decir una cosa que los veo a ellos y un poco me remonto a mi época de estudiante y todas las inquietudes y todas las dudas que yo tenía en ese momento. Y yo era un empedernido buscador de recetas, ¿sí? Yo trataba de buscar, a ver qué receta aplicar para esto, qué hacer para esto. Un poco tiene que ver con algunas preguntas que hubo, pero yo entiendo porque a mí me pasaba lo mismo. Lo que tenemos que saber es que nosotros podemos tener conocimientos, pero lo que juega un papel fundamental en el momento que nosotros estamos en el patio frente a los alumnos es la experiencia, ¿sí? Eh, ¿Por qué no hay recetas? Porque si hubiera recetas y todas fueran, digamos, aplicables y exitosas, nunca habría imponderables, nunca habría emergentes. Lo que tiene nuestra profesión como docentes es que nosotros, como yo hablaba hoy de la complejidad de la clase, estamos siempre tenemos que enfrentarnos siempre a contingencias y emergentes que te van a hacer que te equivoques un montón de veces. O sea, nadie es el profe perfecto, porque nosotros estamos en una relación dialéctica constante en ese proceso de enseñar y de que los chicos aprendan. Y tenemos que ser versátiles para utilizar un montón de herramientas o poder visualizar, digamos, situaciones que digan, bueno, a ver, rescato todos los conocimientos que tengo, la experiencia que tengo y resuelvo de determinada manera. Por lo tanto, no hay que volverse locos, sí se pueden anticipar cosas o uno puede buscar información para conocer experiencias, de ver de cómo se resolvieron determinadas situaciones, sin perder de vista de que esas situaciones fueron en un momento determinado, en un contexto determinado. Eh, lo que nos va a dar, digamos, esa seguridad o esa ductibilidad para manejarnos como docentes es la experiencia. Eso lo tenemos que saber y no tenemos que volvernos locos, y tenemos que estar tranquilos con eso. Pero implica, sí, que seamos profesionales, que nos capacitemos, ¿sí? Que seamos responsables con nuestra labor educativa. Y que amemos lo que hacemos. Tal Fede, cual. Estoy sumamente agradecida, creo que los alumnos también, esto para mí fue súper valioso, así que agradezco la participación en especial tuya y de mis alumnos, de mi compañera, gracias Adriana por el Gracias, Adriana, puente, también. gracias a todos, me despido y ya cumplimos con el tiempo. Fede, un Bueno, gracias. placer haberte tenido. Gracias a ustedes también por darme esta posibilidad de hacer lo que me gusta, que es seguir haciendo docencia. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao.